Hola, ¿cómo están? Soy Ana Francis Moore, secretaria de Cultura de la ciudad más bonita del mundo, que es la Ciudad de México. Mi equipo de trabajo dice una cosa muy linda, que es que la cultura la hace el pueblo. Entonces, ¿qué le toca a la Secretaría de Cultura? Pues acompañar, generar las condiciones para que la cultura que hace el pueblo tenga un lugar protagónico en la vida cotidiana de las personas. Y la jefa de gobierno dice otra cosa muy bonita, que es que los derechos que no están a la vuelta de la esquina no existen. Y si los derechos culturales no están a la vuelta de la esquina, pues no existen. De ahí la idea de las utopías, ¿no? Que son estos enormes centros en donde hay, entre otras cosas, cuidados, deporte y cultura. Y la idea, con este plan de realizar 100 utopías en los 6 años, es que cada persona de esta ciudad tenga una utopía a 15, 20 minutos de su casa. Ahora, cuando hablamos de eso en la Ciudad de México, es decir, que en la Ciudad de México tengas algo a 15 minutos es prácticamente imposible. Nadie tiene nada a 15 minutos. Ni tu trabajo, ni tu escuela, ni, vamos, casi que ni el súper. Entonces, generar algo a 15 minutos es tener una lógica barrial, una lógica comunitaria y una lógica mucho más amable para la vida cotidiana, porque casi todas las personas de la Ciudad de México invertimos horas en transportarnos todos los días. Em, y hago esta especificidad porque en muchos lugares, pues no es así. Y las cosas en efecto están a 15 minutos. Pero para nosotros tener las cosas a 15 minutos sería una riqueza que no tenemos. Y estamos en esa construcción. En términos de lo cultural, pues hay que trazar un montón de rutas para construir estos caminos en donde las culturas que existen puedan tener oportunidad de existir mejor y convivir entre sí. Esto quiere decir, en cosas concretas, pues la posibilidad de tener un escenario, la posibilidad de tener una exposición, la posibilidad de tener una reflexión sobre mi comunidad qué es, cómo se manifiesta en una expresión artística, cómo se manifiesta en un museo, cómo se manifiesta en una radio comunitaria, cómo se manifiesta visualmente, etcétera. Y entonces, pues hay que construir toda una retícula de relaciones y posibilidades para que las culturas puedan manifestarse de una manera mucho más digna. Entonces, en esta ciudad que es multipluricultural y hay de todo, pues eso es muy divertido, ¿no? Claro, es mucho trabajo, de mucha imaginación, de alta matemática, pero es muy divertido y muy enriquecedor. Yo quisiera poner un par de ejemplos. Tuvimos una fiesta de fin de año en Paseo de la Reforma, que ya lleva muchos años haciéndose una celebración de fin de año en Paseo de la Reforma, en el Ángel, que es muy icónico. Pero este año que cerró decidimos hacer una fiesta con Polymarch, que es esta agrupación, colectividad sonidera, que tiene 50 y tantos años, y que pues, se ha dedicado a hacer las discotecas del pueblo, pues, ¿no? En todo el país y en muchos lugares del mundo. Que los fuimos conociendo, quienes ya tenemos ciertos años, pues los fuimos conociendo en las fiestas de barrio y etcétera, y que hasta se vendían bueno, los cassettes, los CDs de las mezclas de Polymatch, cuando mezclar era muy difícil, es decir, cuando pues las personas teníamos unos discos, unos cassettes, no teníamos la posibilidad de mezclar, sino comprabas los cassettes mezclados o los discos mezclados, etcétera. Y pues los sonideros hacían estas grandes fiestas en los barrios, ¿no? Y Polymarch se distinguía porque la música que manejaba era bueno, high energy, ¿no? Música techno, etcétera. Y fueron los primeros que le empezaron a meter la onda del video y juegos de luces y etcétera. Y eso era muy, muy sorprendente para quienes no teníamos acceso a una disco, ¿no? Y entonces anunciamos y anunciamos la discoteca más grande del mundo sobre el Paseo de la Reforma. Y bueno, claro, hubo todo un escándalo porque pues la oposición se puso bien punk de que
el pueblo fuera a tomar Reforma, de que los nacos bailaran en Reforma, básicamente. Y entonces eh, se armó una fiesta increíble, es decir, rebasó nuestras expectativas, no solamente por la cantidad de gente, sino por la alegría de la gente, porque claro, la oposición puso el grito en el cielo de guácala, ya saben los comentarios horribles que ponen de va a apestar, no sé qué, no sé qué, no sé qué, todas esas cosas porque el pueblo les da asco. Y entonces pues la gente más fue, ¿no? Y luego Polymarch pues también dijo, o sea, como que claramente no saben con quién están hablando, y montó un espectáculo de una calidad técnica impecable. Y entonces, además, pues obviamente muchos drones, todo mundo siguió la nota, Televisa, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el mundo entero lo vio, y cuando digo el mundo entero lo vio, ¿no? Y entonces empezaron a salir en otros lugares del mundo así de, ¿cómo que la fiesta de México estuvo increíble? Y la fiesta ¿cómo se llama? La de Madrid, de la Puerta del Sol, 15,000 personas, y acá, no, hombre, acá 250,000 personas. Entonces, como que las 15,000 de allá, pues sí soñaban, ¿no? Entonces aquello fue un escándalo y mucha diversión y etcétera. Pero el punto es que, eh, pues claro que Polimarcha es cultura, ¿no? Y es una cultura que se fue construyendo. Y el espectáculo tenía muchísimos elementos. A ver, una calidad técnica impecable, las luces, los videos, etcétera. Y luego como tienen esta onda o sea, su tema es la onda egipcia, porque el faraón, porque, ¿no? Y entonces una serie de figuras egipcias en las pantallas y videos en esa onda. Y luego bailarines, unos robots con foquitos, etcétera. Y una suma de elementos eh, pues muy divertidos, pues, ¿no? Y además, todo el ejército Polymarch bailando entre la gente, pues, que es parte como del ritual que se hace justamente en esas fiestas, y entonces círculos de gente bailando, etcétera. Y lo hermoso y lo divertido era que estaba justamente el pueblo bailando y había bebés de brazos y señores de 90 años. Y pues eso es la cultura. Em, Claro, ya si me apuran, creo que, por ejemplo, podemos empezar a hacer cosas del tipo observar lo que se baila, por ejemplo, con la cultura sonidera, ¿no? Y estaría increíble que coreógrafos y coreógrafas prestaran atención a lo que ahí se baila y después con esas cosas pudieran experimentar ¿no? Y llegar a Bellas Artes, si me apuran, pues, ¿no? Eh, es decir, ese tipo de intercambios son absoluta y perfectamente posibles. Pero todo eso tiene que existir, es decir, tiene que existir el pueblo bailando lo que le hace feliz y tiene que existir Bellas Artes. Em, pero la distancia no debe ser así y el acceso no debe ser así, pues, ¿no? Em, entonces, creo que de las cosas más interesantes del proyecto cultural de la Ciudad de México y de la propia identidad cultural de la Ciudad de México, es que todas esas cosas son posibles en un mismo espacio porque pareciera ser que esta ciudad es la ciudad donde cabe todo mundo. Y en estos momentos en donde Estados Unidos está como está, Europa está como está, pareciera que eso es más importante que nunca, ¿no? Y en donde el resto del país tiene otras características y otras luchas y otras particularidades, pero pareciera que la Ciudad de México es donde todo mundo cabe con lo que traiga puesto, metafóricamente hablando, ¿no? Pues ahora es ir generando, bueno, territorialmente un montón de núcleos para que puedan ocurrir cosas, ¿no? Y días y momentos en los que nos conjuntemos. Estamos planeando, y ya ustedes verán, y espero que en un futuro estas palabras coincidan con lo que va a pasar. Estamos planeando el Día de la Danza, el Día Internacional de la Danza, que es el 29 de abril. Entonces, pues, tradicionalmente hay cosas adentro de los teatros en donde los bailarines bailan. Eso habrá. Pero yo lo que digo, ¿y qué pasa si muchos bailarines salen a la calle y bailan? ¿No? Pero además, ¿qué pasa si agregamos el elemento tongolele? Porque, pues, Yolanda Montes Tongolele recién falleció y fue una gran bailarina.
Y además fue una bailarina bien transgresora, pues, ¿no? Porque imagínense ser mujer, bailarina exótica de esos años, etcétera, y todo lo que logró culturalmente hablando. Entonces, ¿qué pasa si además dedicamos temáticamente a Tongolele? Pero ¿qué pasa si además agregamos bailes para que la gente baile? Porque es el día de la danza. Entonces, es un poco como romper esta idea de el día de la danza es para ver a los que bailan profesionalmente y todos los demás nos echamos para atrás y vemos versus qué pasa si todos bailamos, ¿no? Y la verdad es que en esta ciudad, pues a la gente le gusta mucho bailar y le gusta mucho cantar. Y le gusta mucho la cultura, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, y ¿quién me decía? Una señora decía, saliendo de un concierto del Zócalo, me decía, ay, secretaria, es que la gente de esta ciudad es muy culta, mire qué bien se portan, ya acabó el concierto y ya nos vamos, ¿no? Em, pero me dio mucha risa que utilizar esta palabra de la gente es muy culta, ¿no? Porque es como una palabra con la que crecimos y que, pues, ¿qué significa ser muy culto? Pues, ¿no? La señora lo relacionaba mucho con esta civilidad de, pues, vas al concierto, te la pasas increíble, luego te vas a tu casa y no pasa nada, y son 100,000 personas juntas, pues. Em, entonces, pues la idea es juntarnos en ciertos momentos por toda la ciudad con estas fiestas, con estas celebraciones y que la gente vaya sintiendo poco a poco que son suyas, es decir, que la danza es suya, que el teatro es suyo, que el cine es suyo, que no es algo que solamente puedes ver si estudiaste no sé qué o si tienes tal educación o si tuviste tal acceso a cosas, sino que son lenguajes que también son tuyos. Y en ese sentido, pues también todo un programa de educación artística que ha venido ocurriendo en nuestros espacios comunitarios, en faros, en utopías, en pilares, etcétera. Organizarlo, digamos, hilarlo, lo que me corresponde a mí es hilarlo, porque ya está puesto, ya están puestos muchos elementos, hay que hilarlos para que tengan un mejor orden, una consecuencia, un sentido pedagógico, etcétera. eh, Nos toca continuar con la fundación de la Universidad de las Artes, que en el Centro Cultural Olin Yolisli ya hay muchas licenciaturas en músicas y muchas licenciaturas en danzas distintas, eh, y nos toca sumar el resto de las carreras para ya consolidar la Universidad Comunitaria de las Artes de la Ciudad de México. Y hago acento en lo comunitario porque es toda una visión, es decir, no va a haber una especialización o un módulo para que veas lo comunitario, sino todo va a ser comunitario, porque esa es la visión de la Ciudad de México. Entonces, ¿en qué consiste la visión de lo comunitario? Pues como dice la jefa de gobierno, es de las periferias para adentro, por el bien de todos, primero los pobres, pues, ¿no? Esto quiere decir, pues, poner el acento, poner la atención y poner todos los recursos en las necesidades culturales de los que nunca han tenido acceso, ¿no? Creo que el presidente López Obrador empezó un proceso súper interesante ¿se acuerdan cómo decía? No me acuerdo si eso en uno de sus últimos discursos o de sus últimas mañaneras, ya voy a empezar a llorar, que nos decía nunca más sentir vergüenza porque el pueblo de México, porque yo creo que un poco lo que nos pasó a todo el mundo es que nos dimos cuenta de que habíamos tenido mucha vergüenza muchos años. O sea, que nos habíamos comprado esta idea de que este país era pinche, pues, ¿no? Y permítanme usar esta palabra porque ¿cuántas veces escuchamos esta expresión? Es que en este pinche país no se puede hacer nada. Es que en este pinche país no se puede levantar una obra de teatro. Es que te cuesta sangre en este pinche país, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos esa frase de en este pinche país? ¿Y cuánto bien nos hizo todo este trabajo que hizo el presidente mañanera tras mañanera? Pues de reflexionar, porque no es un orgullo de fan de, sino nada, reflexionar y entender eh, toda la serie de pantanos en los que nos metió el periodo neoliberal y también un pantano cultural espantoso. ¿Y a qué me refiero con pantano cultural? O sea, esta idea de pensar
que la cultura, que el arte era esto que se ve desde el norte, esto que se ve desde Europa y etcétera. Cuando, pues, a mí me tocó crecer profesionalmente con esta idea de que el buen teatro era el europeo, el buen teatro era el norteamericano, el buen teatro era el canadiense. Y cuando me tocó viajar a Europa, Canadá, Estados Unidos, etcétera, a hacer mi teatro, dije, todo bien, pero no le pide nada, ¿no? Teatro mexicano es buenísimo. Y, y esta cosa como, o sea, este trabajo de filigrana que hizo el presidente de, ¿se acuerdan cómo decía esta, México es una potencia cultural, ¿no? Pues, ¿qué significa? Que nuestra cultura es rica, es como el mole de tantos sabores y de tanta complejidad y de tanta estatura. Y pues, ¿qué le recomiendo a la gente en ese sentido? Pues partir de ahí, pues, ¿no? Partir de que la cultura que ya trae tiene toda la potencia del mundo, porque porque donde nacimos, hayamos nacido donde hayamos nacido, de cualquier parte de este país, de cualquier parte de esta ciudad, ahí hay unos aprendizajes milenarios que nos acompañan. Por ejemplo, pues estamos en el marco de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan en la Ciudad de México, en este 2025. Y entonces, pues vienen una serie de celebraciones, de conmemoraciones, etcétera, en donde pues claro, entre más información voy recibiendo y etcétera, pareciera como si tuviéramos un mapa y de pronto, de abajo, ¡fum!, brota el mapa de Tenochtitlán. Y hablando específicamente de Tenochtitlán, que es uno de los tantos pueblos de la Ciudad de México, ¿no? Una de las tantas ciudades de la Ciudad de México. Y es como si brotara Tenochtitlán con todas sus inteligencias urbanas, que Tenochtitlán en sus, hace eso, en el 1521, digamos, eh, cuando empezaron a llegar los españoles antes del 1521 y tal, em, era la ciudad más grande del mundo, con 200,000 habitantes. No había ninguna ciudad en todo el mundo tan grande y tan organizada. ¿Y a qué me refiero? O sea, ¿por qué es importante que fuera tan grande? Porque organizar a 200,000 personas no es enchilamesta, ¿me explico? Entonces, calzadas, canales, organización política, gobernanza, etcétera, etcétera. Y pues ahí hay un montón de sabiduría. Entonces, lo que iremos viendo este año con la celebración de los 700 años es, eh, pues todo lo que se borró de Tenochtitlán. Y no estoy hablando de piedras, estoy hablando de saberes, estoy hablando de tradiciones que son saberes, de tecnologías que son saberes, em, como la milpa, como la chinampa. Pues la chinampa es hacer em, agricultura donde hay agua. Es muy difícil, pues, ¿no? Lo vemos normal, pero es muy difícil. Em, y la chinampa, pues, la milpa es hacer agricultura en un espacio muy pequeño, muchas cosas. Que eso, imagínense, hace 1000 años, hace 700 años, lo que significaba, pues, ¿no? Eso no ocurría en Europa. Amén de otra serie de inteligencias y de metodologías y etcétera, que fueron aplastadas por una colonización genocida. Fin. Em, pero entonces, pues México es todo eso. O sea, eso es tan potente y tan fuerte que siguió. Y por eso el presidente López Obrador siempre decía, ¿de qué otra manera te explicas que hayamos resistido pues, tanta fregadera, ¿no? Porque somos una potencia cultural y nuestra cultura es de paz, de bienestar, de comunidad. ¿Qué pasa si nos paramos así en el mundo? Es decir, de herederos y herederas de eso, que no es nada menor, al contrario, pues, ¿no? Entonces no es lo mismo decir, espérense, yo vengo de una potencia cultural, yo nací en una potencia cultural, yo traigo conmigo un montón de aprendizajes que son de una potencia cultural, pues, ¿no? Y en ese sentido, ahí les voy, pues, ¿no? Por ejemplo, justo
marco del Día de la Danza, que tienen que bailar los pueblos indígenas, los pueblos originarios de la Ciudad de México, ¿no? ¿Y qué pasa si bailan también ese día? Pues, ¿es posible hacer esas combinaciones? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Estamos haciendo un programa muy bonito que se llama Yolotl Anáhuac, Corazón del Anáhuac, en donde vamos justamente a los pueblos y en conversación con la comunidad, etcétera, vamos haciendo modificaciones a las fachadas de las casas, con pintura, con unos zócalos que se pegan en las paredes, que son símbolos de ese pueblo que el pueblo va construyendo, murales. Entonces es un proceso comunitario muy bonito porque pues implica primero la conversación de la comunidad sobre su propia memoria, sobre su propia identidad. Entonces, pues los compañeros y compañeras muralistas pues se dedican como a escuchar y a diseñar con la comunidad y luego siempre surgen también muralistas de los propios pueblos que participan, etcétera, y van construyendo pedazos de identidad en este rescate, digamos, de obras que interviene también para el bacheo y también para la luminaria y para que quede todo lindo. Em, y entonces, pues ahí hay una serie de procesos y de conversaciones y de crónicas de la memoria que son muy interesantes. La gente sabe perfecto, conoce perfecto sus barrios y te empieza a contar historias de cómo llegó su familia a ese pueblo o las tradiciones que alimentan ese pueblo. Por ejemplo, en San Juan Tlihuaca, en Azcapotzalco, nos explicaban que la tierra ahí era negra, pues, ¿no? Y que se asociaba mucho ese pueblo con la medicina tradicional, pero que de pronto, como desde la visión española, fue vista como brujería y ya saben, todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí hay una raíz súper fuerte de curación. Y, y así cada uno de los más de 100 pueblos de la Ciudad de México, pues tiene sus propias historias y sus propias tradiciones. Em, y hay una cantidad de cronistas al interior de las colonias y de los pueblos que tienen fotos fantásticas que te van contando la historia de la ciudad, etcétera. Entonces, nuestro trabajo, pues es decir, si tú tienes las fotos, te pongo unas así para que las expongamos y fulano de tal nos presta este su casa o entre la comunidad dicen aquella casa está vacía o este edificio está vacío o si son en propiedad comunal, la comunidad dona un espacio o la propia ciudad dona un espacio y hacemos un museo y hacemos un espacio de memoria y alguien hace crónica y alguien resulta que hace poesía y alguien resulta em, que tiene el rescate de esa lengua y de esa variación de esa lengua, etcétera. Y pues muchas veces mucho de lo que la gente necesita es eso, poder tener un espacio en donde decir, estos somos, ¿sí o no? Sí, ya, nos plantamos y estos somos este pueblo que hace esto, que se identifica con esto, que tiene estas tradiciones, que canta de esta manera desde hace sabe cuánto. Yo creo que lo que pues nos falta mucho conectar, ¿no? Es decir, que la gente sepa a dónde ir. Nos falta mucho hacer actividades en el espacio público, ¿no? Em, que es a donde más estamos apuntando. A partir de las actividades en el espacio público y de ir generando esos espacios públicos para asambleas, actividades culturales, etcétera, para reunirnos, que además es muy bueno en términos también de seguridad, en términos de convivencia, en términos de gobernanza, pues es justamente a lo que está apostando la jefa de gobierno con los distintos programas, ¿no? Estamos todo el tiempo yendo a territorio para dar a conocer a la gente los distintos programas, para arrancarlos, para que se inscriban, etcétera. Y esos son espacios en donde se empiezan a hacer intercambios culturales, artísticos. Entonces, eh, pues la idea es que o sea, la gente tiene cerca en esta ciudad, por lo menos son pilares, eso seguro. La gente tiene cerca en esta ciudad, quizás no tan cerca porque no hay tantos, faros, fábricas de artes y oficios
y van a ir teniendo cerca utopías. En Iztapalapa ya todo el mundo tiene cerca una utopía, en el resto de la ciudad van a ir teniendo cerca utopías. Y la gente va a empezar a tener cerca en esta ciudad eh, espacios públicos identificados, tal plaza, tal parque, tal esquina, eh, tal media calle afuera del mercado, tal espacio adentro del metro que está más o menos grande y en donde van a ir pasando y van a estar pasando todo el tiempo eh, eventos culturales, ¿no? Que si el karaoke, que si el baile, que si la canción, que si el teatro, que si el circo, que si la poesía, etcétera. Y el cine, ¿no? Pues la idea, y todo gratuito, por supuesto. Entonces, la idea es que se vaya acercando, pues, ¿no? Que se vaya acercando y que vaya participando también y que se vaya sumando en faros, en utopías, en pilares. Hay un montón de clases, hay un montón de talleres, etcétera, también para tener ese espacio de siempre he querido escribir, siempre he querido tocar un instrumento, siempre he querido participar en una obra de teatro, ¿no? Siempre he querido cantar. Entonces, em, siempre he querido hacer películas, ¿no? Que claro, tenemos una escuela de cine, Pogualiscali, en una de las utopías en Iztapalapa, que tiene mucho éxito, mucha gente, etcétera. Y vamos a abrir la oferta porque hay mucha demanda, entonces vamos a ampliarla. Em, y dejar de pensar que la cultura la hacen unos y la disfrutan otros, ¿no? Sino es un diálogo constante y y todos podemos ser parte de alguna o de otra manera. Es decir, hay que como, en parte de nuestro trabajo es justamente quitar esas barreras, e invitar a la gente a que se sienta con con la comodidad y con la confianza de que lo que baile, lo que escriba, lo que toque, lo que exprese, eh, pues es más que bienvenido y contribuye a lo que disfrutamos todo el mundo, ¿no? Me gustaría como lanzar una provocación para los compañeros y compañeras que se dedican a alguna manifestación artística, que viven de eso, etcétera, am, a que pensemos en nuestra soberanía narrativa, que este es un concepto que ando trabajando, que quisiera que lo fuéramos construyendo, porque creo que es un momento muy interesante para ver qué narrativas han contado qué es México. Sospechosamente han contado que somos una bola de violentos, narcos, etcétera, etcétera, todo en color sepia. Este, y pues a quién le conviene esa narrativa de que todo es horrible, de que todo es violencia, de que todo es... ¿A quién le conviene esa narrativa? ¿Y qué pasa si le entramos a contar desde otro lado, ¿no? Y a pensar eso. ¿Qué significa la soberanía narrativa? Es decir, podemos crear sin esta invasión cultural de unas otras narrativas que nos han retratado tan horribles siempre, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues contar que sí somos, ¿no? Con todas sus complejidades y con todas sus contradicciones y con todas las críticas, ¿no? Pero así como estamos peleando por la soberanía alimentaria y la soberanía energética y todas las soberanías, yo creo que también hay que pelearle a la soberanía narrativa. Dos invitaciones. A que sigan las redes sociales de la Secretaría de Cultura, porque tenemos una cartelera amplísima. Si tienen la app de la Ciudad de México, le pican a la app de la Ciudad de México y luego hasta abajo a la derecha hay un icono que es la cartelera. Y ahí aparece la cartelera de todos los eventos por toda la ciudad que hay, de la Secretaría de Cultura y de muchas otras instituciones e incluso privados, para que sepan lo que hay y puedan acceder. Y la segunda invitación es, sobre todo a la población de la Ciudad de México, decirles que todos los martes de 3 de la tarde a 7 de la noche estamos en el Zócalo Ciudadano, en donde la jefa de gobierno y todo el gabinete estamos atendiendo a la gente en las distintas cosas que necesitan. Por si necesitan algo, pues allá estamos.